Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Es momento de dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología. Ella es coach, ella es terapeuta, Theta Healer y con muchísimos estudios para ayudarnos a sanar, que acepta nuestra invitación vía Skype desde la ciudad de San Francisco, California. Yvonne Richards, para desarrollar el tema Sanando la necesidad de sufrir. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes. Mira qué tema tan bonito. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos con gusto, sin darnos cuenta, aunque duele sufrir, estamos provocando cosas desde un espacio del cual ignoramos, estamos sufriendo. Y que sea necesidad, me llama a mí la atención en el título del tema hoy, que hasta sea necesidad que tengamos de sufrir como un compensatorio a algo que no sé qué pueda hacer, pero estoy feliz que podamos tratar ese tema contigo. Yo también. Este es un tema muy cercano a mi corazón. Es algo en lo que pienso mucho, algo que observo mucho, algo que en lo que hago ciertos tests y es un tema para mí fascinante porque como extensiones del espíritu, la libertad y la alegría son nuestros derechos de nacimiento. Pero a medida que nos embarcamos, digamos, en el trabajo escolar llamado encarnación, cuando como almas entramos a nuestros cuerpos, podemos encontrar muchos desafíos que parecen conspirar para mantenernos atrapados en la ilusión de que estamos separados y aislados de Dios y aislados de lo que es bueno. Entonces, a menudo un alma o un espíritu puede creer que la escuela de golpes duros es la única forma de aprender y que el dolor es el mejor maestro. A menudo nos vemos obligados a reforzar la idea de si no hay dolor, no hay ganancia. Y lo hacemos al repetir patrones de sufrimiento. Es posible que también podamos sentirnos obligados a permanecer atrapados en un patrón de no solo de mártir, de sufrir, de estar dentro del sufrimiento constantemente, sino también de salvar a otros del sufrimiento o salvarnos a nosotros mismos, y nos sumergimos en una programación de deseo de ayudar a otros que están en sufrimiento. Pero si tan solo lo lográramos, lo que pasa es que a veces en ese impulso de salvador nos quedamos atrapados en una corriente de energías discordantes. Nos metemos, nos identificamos con el dolor del otro y terminamos sufriendo todos juntos. Entonces, es muy importante entender que en el programa de hoy mi perspectiva es una perspectiva del alma y una perspectiva del alma encarnada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras almas vienen con ciertos contratos y programaciones sobre el sufrimiento y no estamos obviamente conscientes de este tipo de necesidad de sufrir para aprender como almas y poder evolucionar. Entonces, es un tema muy interesante desde esta perspectiva, porque como seres humanos la experiencia de la vida nos trae el sufrimiento, es parte, vamos a doler físicamente, emocionalmente, mentalmente en algunos casos, como parte de la vida, porque no es que estamos solos aquí en el planeta, solos nosotros con nuestras programaciones de sufrimiento, estamos con otros seres también, que entienden y desean y necesitan vivir en sufrimiento porque hay una creencia profunda que es necesario para poder evolucionar. Ese es un aspecto. Entonces,
sostenemos creencias que también el ambiente nos refuerza. Yo veo y observo en diferentes culturas se maneja el sufrimiento desde diferentes lugares. Creo que la cultura latina es una cultura en la que estamos acostumbrados a sufrir, al sufrimiento, a la escasez, a la violencia, a la coerción, muchas manifestaciones de conductas y de energías discordantes que crean más sufrimiento y se perpetúan en formas muy, muy tóxicas. Entonces, mi llamado hoy y mi objetivo en el programa es hacernos conscientes, cada uno de nosotros, si tenemos programas o si a través de nuestras conductas, palabras y pensamientos reforzamos el sufrimiento en nuestra vida. Entonces, voy a revisar un poco. ¿Te hace sentido por donde voy? Sí, totalmente. Ah, ok. Sí, porque es que cuando dices eso, me hizo muchísimo sentido esa parte donde dijiste que la necesidad es esa parte del proceso evolutivo, o sea, en esos contratos sagrados que traemos, y porque además tenemos esa clasificación de bueno y malo, y vamos a rechazar todo aquello que es malo, y al sufrimiento nadie le da una carita feliz o un 100 puntos o un aplauso, nadie lo quiere, es más, lo evitamos, pero sin saber qué hacer con lo que nos pasa, lo que hacemos es prolongar el sufrimiento, lejos de resolver lo que está pasando o aprender, crecer y trascender. Nos estancamos en el evento interpretado de una forma súper dolorosa que se convierte en sufrimiento. Entonces, esa parte si va a ser necesario pasar por una prueba, como poner el oro en fuego, y que se cuele y que vaya cayendo lo más puro, lo menos contaminado o algo, igual lo entiendo algo así, que pasa con nosotros. O sea, hemos de pasar por los filtros. Y así es. Cuando nos quedamos atorados es porque estamos eligiendo tener la razón en lugar de aprender de esa lección. Así es, así es. Es decir, el alma en nuestra encarnación aquí en la Tierra va a tener sus propios temas y retos que vivir a través de estos contratos sagrados, pero no significa que tengamos que hacerlo reforzando los bloqueos, las interferencias e insistiendo, como tú dices, muchas veces una de las razones es por tener la razón. Y quedarnos atrapados también en los beneficios que nos da sufrir, ¿verdad? Recuérdate que yo siempre insisto que hay programas de beneficio que son los que este dolor algo me trae, el poderlo sostener, extender, rumiar, esa perpetuación me trae a mí un beneficio. Llamo la atención, doy lástima, me ayudan otros, me dan dinero, no tengo que ir a trabajar, mantengo a mis hijos cerca y atrapados cerca de mí. Es decir, pueden haber una gran serie de beneficios. Entonces, nuestro punto no es que no vayamos a sufrir o que no vayamos a doler, porque es parte de la experiencia humana. Yo no creo que haya ningún ser en el planeta que no haya sufrido dolor. El asunto con el sufrimiento es esa insistencia en doler, en aprender a vivir dentro del dolor, adaptarnos al dolor y que sea esa la única forma en que podemos existir. Yo he trabajado con muchos clientes míos y siempre tengo el ojo puesto en esto cuando trabajo con ellos, en el sentido de cuál es el nivel de tolerancia que tienen para el bienestar. Fíjate mi perspectiva. A mí no me interesa su nivel de tolerancia del dolor, yo sé que es alto, del sufrimiento y de lo que están pasando. Sabemos muy bien movernos dentro de la escasez, sabemos movernos muy bien dentro de lo que no se puede, dentro de las limitaciones, etcétera. Tenemos, un doctorado en navegar esas aguas oscuras, pero lo que no tenemos
Y lo que me interesa siempre chequear es yo siempre chequeo de 0 a 100. ¿Cuál es el porcentaje de tolerancia de mi cliente al bienestar? Porque tú has visto muchas veces cómo cuando algo empieza a ir bien, algo puede hacer uno para sabotear ese avance. Entonces, a veces ni nos atrevemos a pensar que podemos avanzar, evolucionar y que podemos ser felices y que podemos tener una vida llena y que la refrigeradora puede estar llena y que realmente tener una vida bondadosa a pesar de sus vicisitudes. No logramos pensar que las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo. Que hay algo que me puede tener adolorido, pero que en otras áreas de mi vida yo puedo florecer al mismo tiempo que estoy adolorido. Uh-huh. Si no permitimos que ese dolor abarque todo y manche todo y se extienda y manche las otras áreas. Entonces, a mí me interesa mucho y los traigo aquí a la audiencia. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que yo tengo para estar bien? ¿Puedo tolerarlo y por cuántos días? Antes de que yo cree algo para deshacer ese bienestar, para encontrar el pelo en la sopa. ¿Cuántos minutos, horas, días, semanas pasan para que la cosa yo misma lo empiece a destruir con mis comentarios, decidiendo ver lo negativo? ¿Cuánto tolero yo estar bien? Ivonne, y por loco que suene, es así como funcionamos. Claro. ¿Es por qué? Porque por eso lo traigo a la radio, para que empecemos a estar atentos y conscientes de estos comportamientos que sostienen el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque es una gran zona de confort, en donde tengo beneficios y en donde es posible, y no puedo generalizar en esto, pero es posible que mi alma crea que es la única forma en que yo voy a aprender. Es a través del sufrimiento. Claro, o porque he vivido tanto tiempo y me ha tocado, porque hay gente a la que le ha tocado así, muy poquito, sean por gotitas nada más o pequeñas pinceladas, el amor, la luz, o el tener acceso a otras cosas más amorosas, que ya creen que esa es la realidad, el sufrimiento, y es así lo que toca. Mira que existe hasta esa frase que dice, el amor es sufrido. Sí. Imagínate, el amor jamás puede ser sufrido. Uh-huh. Nunca. Pero sí, nunca. ¿Te recuerdas de esa frase? Claro que sí. Y nuestra desconfianza ante lo que es bueno. A ver cuánto dura, a ver si esto no viene con una agenda, a ver si no me traicionan, a ver, siempre le estamos buscando el pelo a la sopa. Uh-huh. Siempre. No la podemos tomar tranquilos, pero es importante que notemos esto, porque obviamente las personas, nuestra audiencia que se sintonizan a escuchar este tipo de temas son personas que están buscando alternativas, personas que quieren vivir mejor, uh-huh, que quieren resolver sus problemas. Si no nos estuvieran escuchando. Hay una parte en ellos que los trae el programa. Yo he tenido gente diciéndome, Ivonne, yo no entendí nada de lo que dijo, pero me sentí bien en el programa. Mi gorda. Porque a veces hablamos de cosas como hoy que estamos hablando que el alma encarna en el cuerpo. Tal vez hay personas que jamás lo han pensado, tal vez hay personas que no lo aceptan, pero están aquí, nos están escuchando. Porque las almas están escuchando. El alma sí lo comprende y eso les produce bienestar. Así es. Entonces, ahora, con gran respeto al sufrimiento en el sentido de que cuando hay un dolor real, es decir, el sufrimiento obviamente existe. Pero yo quiero pasar ahorita por una serie y que identifiquemos los tipos de sufrimiento y las creencias en cada uno de ellos que no nos permiten salir de esos patrones de tipo de sufrimiento. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, primero quiero definir sufrimiento. El sufrimiento es una respuesta emocional humana que resulta de lo que interpretamos, uh-huh, que resulta cuando nos confrontamos a lo que desconocemos y cuando nos sentimos inciertos. Esa es una respuesta emocional ante estos tres tipos de variables, ¿verdad? Entonces, obviamente esa emoción o experiencia va a ser de desagrado, de aversión,
que tengo asociada a un daño, a una amenaza que puedo yo haber sufrido. Uh-huh. Entonces, esto es el sufrimiento. El sufrimiento viene cuando interpretamos algo de cierta forma o cuando desconocemos o estamos inciertos en algo, ¿no? O sea, entonces, del hecho viene el dolor, pero el sufrimiento viene de la interpretación. De la interpretación que hacemos o de sentirnos como seres humanos muy asustados ante lo desconocido y lo incierto. Ok. O sea, si empezamos a ver, por ejemplo, sufrimientos, digamos, en zonas de guerra, obviamente es el sufrimiento, hay obviamente una interpretación, pero en esos casos, por ejemplo, es ante el desconocimiento y la incertidumbre de lo que viene. Uh-huh. La incertidumbre de poder procesar lo que pasa, de las pérdidas que voy teniendo. Entonces, esto puede llegar a estar a niveles profundos, a niveles que debemos considerar con mucho respeto, ¿no? Porque hay sufrimientos o hay tragedias reales y luego están las tragedias que nos creamos en la cabeza, ¿no? Cosas muy diferentes. Uh-huh. Realmente una tragedia se considera cuando uno pierde a un ser amado, ¿no? Pero por lo demás, tragedia, no. Tragedia nosotros la hacemos en nuestra cabeza. Convertimos un divorcio en una tragedia. Convertimos el hombre que ya no me quiere, o la mujer que ya no me quiere, o el conflicto con mis hijos en una tragedia, pero no es una tragedia. Okay. Yo estoy eligiendo interpretarlo así y manejarlo desde esa perspectiva. Okay. Entonces, la primera creencia con la que nos encontramos, digamos, como antes de que empiece a identificar los diferentes tipos de sufrimiento, pero hay una creencia general que tú ya la mencionaste, que la vida es una realidad difícil, que vivimos en un mundo fracturado y que todo es tocado por el quebrantamiento. Esta es como la sombría que la creencia base que sostiene el sufrimiento. ¡Wow! Si yo creo que la vida es una realidad difícil, va a ser una realidad difícil. Si yo creo que vivo en un mundo fracturado, entonces es fracturado. Y si creo que el mundo en donde mi nido, mi espacio, mi mundo está quebrantado, entonces todo lo demás está quebrantado. Entonces es muy importante que revisemos estas creencias. Y cuando estamos suspirando con las amigas, sí, es que la vida es dura, ni modo. Resignémonos, ¿verdad? Uh-huh. Porque es dura. Entonces, cada vez que nosotros asentimos con la cabeza, con un silencio tácito, o cuando nos aunamos en una opinión comunal de que la vida es difícil, quebrantada y fracturada, entonces estamos diciendo sí al sufrimiento. Claro. Me voy a mover dentro de estos esquemas. Entonces, cada vez que veas pasar eso vas a decir, pues sí, así es la vida. Claro, voy a recibir, ¿verdad? Las confirmaciones de que estoy en lo correcto. Uh-huh. La física cuántica tiene tanta explicación sobre cómo funciona este fenómeno. Lo que observas existe y lo que no observas no existe. Claro. Hay mucho campo de investigación en esto. Entonces, empecemos por ahí, cuestionémonos. Wow, yo creo que el mundo es bondadoso o es cruel. Entonces, revisemos esas creencias porque no son más que creencias. Ahora, obviamente, si yo he sostenido por 50 años de mi vida, 30 años, 60 años de mi vida, la creencia sin haber estado consciente de que la vida era cruel, obviamente yo he tenido experiencias que me lo confirman. Uh-huh. Mi invitación a la audiencia es salgámonos de esto y preguntémonos por un minuto, ¿y qué tal si yo estuve equivocada? ¿Y qué tal si ahorita a los 60, a los 50, a los 30, yo puedo tener una perspectiva diferente? ¿Qué tal si la vida es bondadosa? Y de aquí en lo que me queda de vida, vivo dentro de esa bondad. O me entreno para vivir en esa bondad. O hago cosas para aprender cómo es la cosa. ¿Cómo puedo aprender a vivir en un mundo bondadoso? Porque lo único que sé es cómo vivir en un mundo cruel. Pero estoy cansado. El alma se cansa, el cuerpo se cansa, el corazón se cansa. ¿Verdad? Y mucho de esto viene en muchas enfermedades, ¿verdad? Ese agotamiento de cargar el sufrimiento. Entonces, primero, el primer tipo de sufrimiento, podríamos decirlo, traté de clasificarlo en una forma en que pudiéramos irlo entendiendo, es el sufrimiento de la creación.
Esta es una categoría muy amplia. Aquí, entran los desastres naturales, las enfermedades terminales, todo lo que tiene que ver con la picadura de la muerte, digamos. Entonces, el sufrimiento de la creación es exactamente lo que estaba hablando ahorita. Creemos que el mundo, la creación sufre. Entonces, claro que hay sufrimiento en la creación de Dios, hay sufrimiento en los animales, en los bebés, vemos cosas que causan dolor, pero eso no significa que toda la creación esté quebrantada. Tal vez la creencia digamos, lo más peligroso con el sufrimiento y con cualquier juicio negativo en realidad es la generalización. Si generalizamos que todas las personas son deshonestas, que todo el mundo está quebrantado, entonces es una forma muy difícil de vivir, muy dura. ¿Por qué? Porque no es cierto. Hay áreas de gran amor, de compasión con los animales, con los bebés, con las gentes en muchas partes del planeta. Y tal vez, si realmente las observáramos, hay más bondad que maldad. Claro. Y en la forma y en el espacio de la naturaleza hay mucho produciéndose, surgiendo, siendo creado para nuestro beneficio. Así es, abundancia. Más que desastres. Exactamente. Sí. Pero elegimos enfocar nuestro lente empezando por escuchar las noticias, leer la prensa. No digo que estemos desinformados, pero no quiere decir que también corra yo a las 5 de la tarde, tengo que ver las noticias y después me quedo pensando en la noche todos los desastres de los cuales hablaron. Uh-huh. No, ¿cómo me voy a conectar yo con un mundo bondadoso? ¿No? Y si hay algo que me preocupa mucho, entonces entro en acción y digo en qué puedo ayudar. Porque yo quiero ser una persona bondadosa y quiero sembrar bondad. Entonces me pongo en acción. En vez de sentarme en mi sillón bien cómoda a lloriquear sobre una noticia que vi en la que me tocó el alma, pero no hice nada para solucionarlo. Entonces está el sufrimiento de la creación. Es esa creencia insidiosa de que el mundo está quebrantado, ¿verdad? Uh-huh. Y creemos que al aunarnos a ese dolor de la creación, pues nos hacemos parte de ella. ¿Verdad? Okay. Luego viene el sufrimiento por luto. Este sufrimiento, pues es como un cóctel, ¿no? Desgarrador de tristeza, de enojo. Las personas que amamos mueren y las relaciones se deshacen también, porque hay lutos no solo por muerte, sino también hay luto por pérdidas de algo que queríamos mucho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí hay un dolor real, ¿no? Pero creemos que es una muestra de amor el sufrir la pérdida de alguien por mucho tiempo o muy intensamente, cuando en realidad, si amamos a alguien, la mejor forma de honrar su vida es viviendo la nuestra, en alegría y en completud, en el caso de una pérdida de un ser amado que perdimos, ¿verdad? Entonces creemos que al sostener un dolor y estar de luto por años, el dolor siempre lo vamos a tener, la ausencia la vamos a sentir, pero nuestra postura debería ser: yo voy a vivir la mejor vida que yo puedo para honrar este amor, para honrar a esta persona, ¿no? Y en el caso de las pérdidas emocionales, ¿verdad? De una amistad, de un amor, igual. Ok, voy a darle la libertad y me voy a dar a mí la libertad de seguir adelante. No voy a insistir en sufrir y en tratar de contratar santeros y todo para ver si el hombre o la mujer regresan. Uh-huh. ¿Qué es eso? Eso no es amor. Entonces, ese es un tipo, digamos, el sufrimiento de luto. Ese es un tipo de sufrimiento que es como rico sentirlo, ¿no? Es como un poco masoquista. Y lo vemos en las telenovelas, lo vemos en... No, es eso, esa cosa de querer ver cómo hacemos para que el ser amado regrese. O sostener, me decía, tengo un vecino, amigo muy querido, con el caminamos en la noche nuestros perros y nos vamos a largas caminatas. Y él me cuenta de una tía que él tiene en Italia, uh-huh, que perdió a una de sus hijas. Ella tiene 4 hijas.
Y la tía de él perdió una de sus hijas, murió muy joven por una enfermedad. Y la señora, eso te estoy hablando que fue hace más o menos 40 años. Ok. Y la señora todos los días va al cementerio, sigue de luto, llora todo el día. Y en medio de todo eso, obviamente, ha abandonado a sus otras 3 hijas. Lo que sí tiene. ¿Ves? Entonces yo no digo que una madre no sienta el dolor perpetuo, que podríamos decir, de la pérdida de un hijo. Eso se va a sentir siempre. Pero tienes otros 3 aquí, en este caso, en Claro. este ejemplo. No te que puedes tienes que morir con atender. tus muertos. No te puedes morir con tus Exacto. muertos. Sí, entonces es como que te entierras tú con el muerto, Ujú. ¿no? Y dejas de vivir lo que sí hay. Y en vez de honrar su vida, bueno, pongamos la foto, llevémosle flores, pero en alegría. En decir, estoy honrando la vida, hija. Estoy siendo la mejor madre que puedo para mis otras 3 hijas y una mujer ejemplo para ti. En este espacio, aunque el cuerpo ya no está y el alma no está, el amor siempre permanece, ¿verdad? Ese lazo siempre permanece, pero elegimos enfocarnos en lo que no está, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo he trabajado con personas que están, digamos, en lutos recientes y hay un tiempo de dolor, que es importantísimo vivirlo. Pero luego hay que empezar a crear cosas para conectarnos con el ser que se fue en formas positivas, amorosas y bondadosas, ¿verdad? Bueno, luego está el sufrimiento que se llama por consecuencia. Toda acción tiene el potencial de causar daño colateral, ¿sí? Cuando perdemos esto de vista y creemos que nuestras acciones, pensamientos y palabras no tienen consecuencias, causamos sufrimiento tanto en nuestras propias almas como en las personas que nos rodean. Entonces, cuando actuamos fuera de integridad activamente, vamos a experimentar consecuencias. Creemos que las conductas erróneas en las que insistimos, si insistimos en ver escasez, la consecuencia es la escasez. Si insistimos en estar criticando a otros, ¿la consecuencia cuál es? La crítica hacia mí mismo. Si insisto en el desamor, ¿qué voy a experimentar? El desamor. Entonces, este es un sufrimiento que se causa como consecuencia de lo que yo siembro. Es la siembra que yo pongo. Ujú. Obviamente, si yo siembro semillas podridas, no voy a obtener flor ni fruto. Es un sufrimiento por consecuencia. Es una ley universal. Entonces tengo que estar muy consciente de qué estoy sembrando en el mundo, qué estoy sembrando en mi propio hogar. Pero puede ser, Ivonne, que con un nivel muy alto de inconsciencia no ha aprendido uno a asociar que eso es solo el resultado de lo que uno pensó, habló, hizo, dejó de hacer, y no es ni la vida castigándolo, ni alguien que no lo quiere, sino que está cosechando nada más lo que sembró. Exactamente. Y tú tienes un buen punto. Y por eso es que tenemos este tipo de programa, para traer esto a la conciencia. Para que empecemos a ver esa asociación y decir, wow, ¿cuál es el denominador común de mi sufrimiento? Yo estoy en todo mi sufrimiento. Yo soy el personaje principal. Entonces, ¿qué estoy haciendo, diciendo, pensando, acuchuchando, como decimos, que hace que mi sufrimiento se perpetúe? Uh-huh. ¿Verdad? No tengo amigos. ¿Por qué no tengo amigos? Yo tengo que estar haciendo algo que la gente no quiere estar cerca mío. O los aburro con mis historias de tragedia, o soy criticona y me ven criticar a otra gente y dirán, ay, bueno, si critica a aquel cuando se fue, me va a criticar a mí también. Es decir, empecemos a conectar los puntos aquí, ¿verdad? Es exactamente lo que tú dices. No asociamos el poder que tienen nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones en la realidad que estamos creando. ¿Sí? Queremos que nuestro negocio florezca. Bueno, ¿cómo estoy hablando de mi negocio? Ay, es que es muy difícil el ambiente social y político, es imposible y ya, ¿verdad? Entonces, obviamente, el negocio nunca va a florecer. ¿No?
Si tengo miedo, si tengo dudas, nos toca indagar profundamente, pero este es un sufrimiento real, es decir, se siente real, pero sucede por consecuencia de lo que nosotros estamos sembrando. Entonces, una pregunta maravillosa es preguntarnos, ¿qué estoy sembrando hoy? ¿O qué quiero sembrar hoy? Establecer la intención del día. Quiero sembrar amor, bondad, abundancia. A pesar de no saber cómo, pero esa es mi intención. Quiero vivir esto, tanto de ida como de venida. O sea, la ley del dar y recibir, ¿no? No solo es de dar, sino también estoy abierto a recibirlo. Ahí entra la tolerancia. Tolero la abundancia, ¿verdad? Tolero que alguien sea bondadoso conmigo, le cierro la puerta cuando viene, ¿no? Ok, entonces, otro tipo de sufrimiento es que está conectado con este y con nosotros todos, es por nuestro sentir que somos víctimas, ¿no? El abuso, el trauma, la opresión y otras formas, digamos, de negatividad son realidades dolorosas, pero debemos entender que esto sucede cuando abdicamos nuestra responsabilidad en nuestras vidas y permitimos que otros tomen la responsabilidad por nosotros o la vida. Si yo no elijo, si yo no digo, ok, soy yo el creador de esto, entonces, le dejo mi poder a otros, ¿verdad? Hasta que los otros me den amor, yo voy a ser feliz. Hasta que esto se resuelva, yo voy a ser feliz. No. Está al revés. Es como poner, como dicen, la carreta antes del caballo. Pero crecemos creyendo que hasta que X o Y suceda, entonces yo voy a, cuando en realidad esa es la posición de la víctima, ¿no? Pero si yo digo, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar cargo de esto. Estoy esperando que mi esposo o mi esposa cambien en algo para entonces yo... No, yo voy a solucionar esto. Yo lo voy a hacer. Entonces todos nos hemos encontrado en esa posición de querer abdicar la responsabilidad, lavarnos las manos y decir, ay no, hazlo tú. Hazlo tú. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, este es algo que causa mucho sufrimiento porque usualmente los demás nunca van a darnos lo que queremos. Como lo queremos y a la hora que lo queremos. Es imposible. Entonces, eso nos causa sufrimiento, frustración. ¿Por qué él no cambia? ¿Por qué ella no cambia? ¿Por qué no me dieron el trabajo? ¿Por qué no? Porque otros tienen el poder. No yo. Entonces, eso causa sufrimiento. Uh-huh. Entonces, ahí siempre nos toca hacernos la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para influenciar mi vida positivamente? ¿Cómo puedo generar este trabajo? ¿Cómo puedo generar finanzas más sanas para mi hogar? ¿Cómo, en vez de estar esperando que sea el hombre o la esposa que trabajen para hacer esto? No, ¿cómo puedo yo hacer esto? No la vida, los milagros, no, yo. Entonces esa es ¿cómo puedo yo generar X o Y? ¿Cómo puedo yo crear X o Y? ¿Cómo puedo yo aprender X o Y? ¿Cómo puedo asumir responsabilidad sobre X o Y? O sea, aquí el punto no es saber exactamente qué hacer, pero tener esa intencionalidad y crear preguntas poderosas, ¿verdad? Que nos empoderan, valga la redundancia. Luego está el sufrimiento empático. Este es ver a alguien que amamos sufrir y esto obviamente es una experiencia dolorosa, ¿no? O sea, si mi hermano, mi madre, mi padre, un amigo muy querido y también podemos sentir dolor por otras personas que no conocemos pero que vemos sufrir. Por eso es que pues tenemos la capacidad de empatía, gracias a Dios, para poder ponernos en los zapatos de alguien más. Eso es maravilloso, pero lo que ya no es tan maravilloso es cuando nos identificamos con ese dolor y creemos que al llorar con los que lloran estamos siendo solidarios y estamos ayudando en algo. Entonces, la empatía es maravillosa, nos permite decir en qué ayudo, nos permite conectarnos con la compasión, no la lástima, la compasión. Uh-huh. Cosas muy diferentes. La lástima desapodera a la gente. No estamos ayudando en nada, pero el sufrimiento empático no es llorar con los que lloran, es siempre ofrecer nuestra ayuda. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes qué función le veo yo a la lástima?
la misma que el castigo, que creemos que condenando, rechazando, excluyendo, vamos a hacer que las personas modifiquen su actuar, su pensar o su sentir, cuando no es lo mismo un castigo que una consecuencia, que es de lo que tú estás hablando ahorita, pues, o sea, de lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Entonces, cuando empezamos a entender, Ivonne, como nuevas formas de ver las palabras que tan fácil usamos, o ese deseo de querer cambiar a otros, que tú empezaste diciendo al principio de la entrevista, que no podemos ayudar a nadie, ante todo cuando ni nos están pidiendo la ayuda, pero sí podemos ayudar, apoyar desde otros espacios, y la compasión creo yo que es uno de los espacios más amorosos, cuando empezamos a comprender que cada quien está viviendo su propia batalla, que yo no tengo ni la más remota idea de por qué alguien está haciendo lo que hace, que lo impulsa a hacerlo, y que le va a apoyar más mi compasión o mi neutralidad que mi juicio, mi crítica, mi ataque, mi rechazo, mi condena. Entonces, así es como lo vi ahorita que tú estabas explicándonos esto. Así es. Entonces, cuando siento empatía por alguien, me puedo conectar con la compasión, que de lo que tú hablas es un gran respeto por su proceso. El respeto de no saber de dónde viene la historia de esta persona y por qué la está pasando, pero saber que en un respeto amoroso yo puedo apoyar sin juzgar. Es el no juicio. La compasión para mí se traduce en no enjuiciar ni a mí mismo ni a los otros, sino decir, ok, está viviendo esto, ok. Y yo acompañar, puedo ofrecer mi ayuda, o tal vez solo, con mi amor, con mi luz, porque a veces hay circunstancias en que las personas solo es un toque, una mirada, ¿no? No necesita que vengamos con una lista de opciones o de consejos. A veces el silencio es una forma maravillosa de ayudar, ¿verdad? Dejar de estar aconsejando si las personas no es eso lo que están pidiendo o no es lo que necesitan. O dejar de proyectar mi propia historia en el otro. Ay, sí, es que a mí también me pasó, mire, no se preocupe porque a mí también me dejó mi marido. No, esto no se trata de mi historia. Se trata de la historia de lo que necesita, ¿verdad? Pero entonces creamos sufrimiento porque nos queremos llorar con los que lloran. Y esa no es una forma ni de ayudarlos ni de ayudarnos, ¿verdad? Okay. Luego está el sufrimiento colectivo, que es cuando uno sufre porque pertenecemos a un grupo más grande de personas que están sufriendo. Entonces, obviamente, somos parte de familias, de naciones, de grupos étnicos, ¿verdad? Como nuestro grupo duele, nos duele. Entonces, el sufrimiento colectivo a menudo tiene ¿cómo te dijera yo? Una reacción de solidaridad y suframos todos, pero en realidad yo no estoy ayudando a mi grupo. Claro. Eso había notado yo en mi papelito, la solidaridad. Creo yo que cuando de verdad conecto desde mi corazón con el sufrimiento colectivo, veo desde lo que ya soy, ya hago y ya tengo, en qué aporto a alivianar ese sufrimiento colectivo. Así es, así. Entonces, por ejemplo, tú y yo hemos recibido llamadas aquí en la radio de hijas que están indignadas porque el papá le fue infiel a la mamá y entonces se armó un sufrimiento colectivo familiar. Okay. Uh-huh. En estos casos, aquí los únicos protagonistas son el padre y la madre. A los hijos nos toca dar un paso atrás y dejar que los padres resuelvan sus problemas. Sin tomar lado, sin enjuiciar aquí, enjuiciar allá, es simplemente decir, ok, en esta circunstancia que es tan volátil, que es tan dolorosa para todos, para un hijo es muy doloroso también, pero ¿cómo puedo aportar yo en formas positivas? ¿Es a través de no meterme o es a través de poder conversar con ambos y entender ambos puntos? No sé, cada persona sabrá, pero no es sufriendo y creando más estrés y sufrimiento sobre lo que ya duele. Ni agarrando bandos y juicios, ¿no? Estamos hablando de la compasión. Uno
debe juzgar a un padre ni a una madre. Eh, Hacen lo mejor que pueden, ¿verdad? Pero el punto es que la posición de los grupos étnicos, por ejemplo, sí, los latinos, las personas de raza negra, los asiáticos, entonces cada quien tiene su sufrimiento como grupo étnico. Todos tenemos nuestros también historias almáticas que pasar, pero no debemos sufrirlas, sino, de nuevo, en que coopero, ¿cómo puedo hacer yo mi vida mejor para los latinos, para mi grupo de raza negra, para mi grupo asiático? ¿Cómo puedo cooperar culturalmente hablando, no? ¿Me permites ahí un momentito, Ivonne? Sí. Ayer ¿has oído hablar del trabajo, The Work, de Byron Katie? Sí. Bueno, ese proceso terapéutico, ayer tuve la oportunidad de ver un video que ahorita se lo voy a enviar a Judith por WhatsApp para que ella me haga favor de subirlo al Facebook de Carolina, la mujer de hoy. Lo vi, dura como 20 minutos, de verdad, mira, me impactó. Es una mujer de raza negra que está exponiéndose, está exponiendo su tema, ahorita que tú mencionaste lo étnico y todo esto, como víctima, y todo lo que a ella le había tocado sufrir sobre el racismo, pero a través del acompañamiento de Byron Katie, porque Byron le dice por todo el dolor que ella tiene, que la invita a que sea parte de esa escuela de Byron Katie durante 9 días, que tienen esos procesos de 9 días para aprender a sanar. Y mira, todo el espacio de los 20 minutos es entre Byron Katie y esta mujer. Pedazos impactantes como Byron Katie la ayuda a ir como desmantelando las creencias dolorosas en las cuales, porque le podemos cambiar el nombre o un pedazo de la historia y adaptarlo a nuestra historia y ver el constructo, Ivonne, de cómo podemos un evento que probablemente fue fuerte, transformarlo como algo en contra nuestro para la eternidad y que no termina en el daño que estamos nosotros recibiendo y complicando y no queriendo soltar, sino que como ella lo ha trasladado a sus hijos y el daño que ella sin saber y menos sin querer les ha generado a sus hijos desde ese espacio de miedo en el que ella se movía. Entonces, ahorita que tú traes todo esto a colación, voy a aprovechar para quienes nos están sintonizando, a que les vamos a compartir vía Facebook ese espacio, sí, de donde ustedes van a poder ver en acción. Sí, maravilloso. Y se los estoy mandando porque están con subtítulos en español, aunque se desarrolla en inglés, está con subtítulos en español. Maravilloso. ¿Verdad? Entonces, para que por favor le dediquen esos minutos, y a mí me dejó de verdad impactada. Porque lo que estamos hablando del sufrimiento colectivo se hereda. Yo heredo el sufrimiento colectivo de mi raza, por ejemplo, o de mi familia y de los dramas que vienen y viajando por nuestra familia desde mucho tiempo también, a cualquier nivel grupal, digamos. Pero el punto es exactamente esto. ¿Cuánto, digamos, el trabajo de Doing the Work que ella hace, lo basa en 4 preguntas? ¿Es cierto o no es cierto? Esto que yo siento, ¿verdad? Yo puedo absolutamente estar segura 100% de que esto que yo estoy diciendo es verdadero, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante lo que pasa? ¿Cómo reacciono si creo en este pensamiento? ¿Cómo reacciono, verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Y qué sería de mi vida si no quiero tener este pensamiento? Sin este pensamiento. Entonces, y de nuevo, ves cómo ella, esta mujer que es tan genial, Byron Katie, cómo ella logra crear un sistema, una forma de trabajo para sacarnos del sufrimiento colectivo y de lo que asumimos que es verdad. De nuevo, el sufrimiento se crea por una interpretación que yo hago. Y por una generalización voy a aumentar aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar que todos
los negros somos, digamos, aquí o allá, todos los latinos somos no sé qué, o hemos sufrido. O sea, cuando empezamos a generalizar así es muy peligroso. Crea mucho sufrimiento y como tú dices, crea sufrimiento y se lo heredo a mis hijos, se lo enseño a mis hijos. Ella le hace de lo que está criticando a su pueblo, porque ella es gringa. Esta señora de raza negra es gringa y empieza obviamente criticando a su país y criticando a la policía y criticando a los racistas y criticando, pero cuando va a través del trabajo y el acompañamiento de Byron Katie, viendo cuánto ella es la creadora desde sus pensamientos y su interpretación, la que está perpetuando, la que está solo proyectando y poniendo afuera todo lo que ella ni siquiera es consciente. Ivonne, no, de verdad, me pareció así, a mí me dejó así con un wow. Pues esto viene exactamente, cabe perfecto dentro del tema que estamos hablando, porque es así como necesitamos sufrir. Necesitamos sufrir porque es la única forma en que podemos explicar nuestra vida. Es la única forma en la que puedo no ver hacia adentro y hacerme responsable. Me explico, que empezamos a crear esa necesidad de sufrir porque ahí sí nos podemos mover. Esta señora que estás poniendo el ejemplo, y está bien que consideremos esto cuando veamos todos el video, es ¿cuál era el beneficio de esta persona de creer todo esto? Ser víctima. ¿Cómo perpetuaba su sufrimiento con esto? ¿Cuál era la insistencia de sufrir y qué tipo de mundo estaba creando para sí misma? Porque vivir dentro de este paradigma es muy duro. Y es algo, Ivonne, que le venía a ella desde su abuelita. O sea, cómo la abuelita, los mensajes que la abuelita enviaba, ella los hace su verdad y desde ahí empieza a tener miedo, desconfianza, ataque hacia todos aquellos de raza blanca. Pero hay un espacio en el ejercicio, de verdad se los invito a verlo, donde Byron Katie le dice, quiero que me digas algo bueno que se remonte a su niñez o al ayer como pasado, que se remonte y diga acciones buenas o relaciones buenas que ha tenido con personas de la raza blanca. Mira, cuenta, va dando unos ejemplos tan lindos que ha tenido durante el proceso de su vida de contacto con gente de raza blanca de mucho amor. Y entonces está también conducido el proceso de la sanación, que cuando esta mujer va cayendo y va cayendo y va cayendo en cuenta, de verdad, es que le cambia hasta su semblante, su forma de hablar, su todo, y las dos veces en las que rompe en llanto, pero es llanto a gritos, donde puede reconocer que ella era creadora de todo ese sufrimiento innecesario. Ivonne. Y de eso estamos hablando hoy aquí. Sí. Exactamente. Aquí los únicos responsables y creadores del sufrimiento somos nosotros, no las circunstancias ajenas. Nos pueden suceder cosas como la pérdida de un ser amado, ¿verdad? Pero, ¿qué hago con eso? ¿Cómo respondo a eso? Ahí es donde está la elección de si voy a perpetuar el sufrimiento o voy a despertar y a moverme dentro de ese mismo dolor en una forma bondadosa, responsable y de no perpetuación del sufrimiento, ¿no? Y me encanta el ejemplo que nos das, porque lo que nos estás diciendo es que este video que va a ser maravilloso para reforzar esto que estamos hablando es cómo Byron Katie lleva a esta señora en un proceso donde despierta, porque ella todo lo estaba haciendo a nivel automático, subconsciente, aprendido. Y nosotros en nuestras profesiones, tú en la radio, yo como terapista, nuestra misión número 1 es despertarnos y despertar a otros a esta realidad que es maravilloso, que podemos en un instante despertar y cambiar la ruta de nuestra vida, el sabor de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos los creadores.
en insistir en sufrir y en colocarnos en situaciones de dolor y en colocarnos en situaciones que sabemos que nos va a dar dolor, son solamente formas de perpetuar el sufrimiento. ¿Ves? Pero sí, esto del sufrimiento colectivo aquí lo representa, pero este ejemplo va más allá, ¿no? Es este ejemplo que nos das y el video que lindo que lo vamos a poder ver, nos habla de cómo realmente nosotros podemos complicar las cosas, creyendo también, porque seguro que la abuelita de esta señora de raza negra, también a ella si nos vamos a la abuelita de la abuelita, ¿cuánto de esto viene en mensajes transmitidos verbalmente, verdad? Claro. Es donde ya te ves como raza en desventaja, como víctima, porque puede ser no solo en raza, si soy del género femenino, o si soy lo que sea, sí, o si claro, soy de una buena posición económicamente o no, hablando, así entonces es, todo. Así es. Todos los espacios. Soy del grupo de los pobres, o soy del grupo de los ricos, o soy del grupo de cualquier minoría, de los enfermos. ¿A qué grupo quiero yo? ¿En qué grupo me coloco y cómo perpetúo ese sufrimiento colectivo? No ayudo a lo colectivo, solo me identifico, nos identificamos y creamos lo que se llama un campo mórfico, o sea, una gran bola de una energía densa. Entonces así perpetuamos el sufrimiento, ¿verdad? Ahora, esto no significa, y esto es importante señalarlo, no significa que estemos negando el sufrimiento o el dolor que se causó originalmente. Es decir, el racismo crea dolor y crea separación. Entonces, pero al pasar por estos procesos nos damos cuenta de que perpetuamos las mismas conductas racistas. Ahora, claro, la señora de raza negra era racista con los blancos. Exacto. Y ella seguramente no lo miraba hasta que empieza a ver que tuvo experiencias de amor y de conexión muy hermosa con personas de raza blanca, y empieza a ver que existe un vínculo y que somos iguales. A pesar de tener esa herida, ella había recibido fuertes dosis de amor de gente de la raza blanca en el trayecto de su vida, a pesar de que les tenía no se había miedo. Fijado porque tenía la máscara de estas creencias. Uh-huh. No había caído en cuenta. No. Y no había caído en cuenta de que ella estaba discriminando a otra gente. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, sufro de discriminación como mujer, pero yo he tenido personas en terapia en donde trabajamos el odio a los hombres, ¿no? Pero entonces como mujeres terminamos discriminando y maltratando al hombre. No ese es el camino. Seguimos perpetuando el sufrimiento. Mejor entendamos que hay una herida fundamental y cómo sanarla en mí como mujer y cómo empiezo a amar y a integrar la parte masculina a mi vida en formas proactivas. Si vamos a hablar de grupos, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, es por eso quería dividir los sufrimientos para que los fuéramos identificando. Nos ayuda a identificar mejor cómo nos mezclamos con el sufrimiento desde diferentes lugares, ¿verdad? Gracias por esto del video. Realmente estoy ansiosa de verlo en forma positiva. Ay, vas a ver qué bonito, de verdad. Es un regalo, porque empieza donde la primera pregunta de ella es, ni siquiera es en torno, lo primero que trabajan con ella es con su papá. Mi papá es un mal papá. Y tienen que ver ojalá y lo quieran ver, ese trabajo que hace Byron Katie con ella a través de ayudarla a descubrir si de verdad era malo su papá o era un buen papá. Y cuánto en el fondo ella lo que estaba era ansiosa, necesitada, le urgía darse permiso de amar a su papá, porque amaba a su papá. Claro. Qué cosa más maravillosa. Gracias por compartirlo aquí en el programa, porque ilustra esto en forma espectacular. ¿Cómo podemos nosotros entonces vivir desde un paradigma de sufrimiento y cambiarlo completamente? Y cambiar nuestras vidas y cómo nos relacionamos con los demás en nuestras vidas. Sí. Entonces voy a seguir. Tenemos el sufrimiento preventivo. Okay. Este es muy
interesante es el preventivo de disciplina. Entonces, es cuando nos advierten del dolor, ¿verdad? Y nos dicen que un poco de dolor es un dolor pequeño ahora, y nos advierte que va a venir un mayor dolor si no prestamos atención a la advertencia. Es como sufrir por adelantado, ahí es cuando le advertimos a los hijos, ¿verdad? No haga eso o va a sufrir, ¿verdad? Uh-huh. Instalamos y nos instalamos, mejor no hago eso porque voy a sufrir. Mejor no voy ahí porque puede ser arriesgado para mí. Siempre estoy sufriendo por adelantado o creándome escenarios de lo peor que puede ocurrir. Ayer estaba yo con una cliente mía y me decía, ella, bueno, con ella empezó como una amistad, pero luego ella ya empezó a venir conmigo, pero ella se negaba al amor. Ajá. Ella ya había tenido suficiente con los hombres, ella ya no, bla, bla, toda la historia de su paradigma, ¿no? Desde ahí estaba ese sufrimiento. Entonces, ahora aparece un señor en su vida y ella está pues muy emocionada, pero muy asustada también, ¿verdad? Entonces, ayer me estaba hablando de todo lo terrible que podría pasar. Y todo eso me lo dijo para no justificar de no ir a salir con él este fin de semana. Entonces, a lo que voy es que ella está creando escenarios preventivos. Mejor creo todo esto que va a pasar y estoy preparada, pues. Voy a ir, pero yo estoy preparada y entonces obviamente algo tiene que ir mal el fin de semana, claro, porque ella va con esa mentalidad, ¿no? Entonces, esta es la forma en que es un sufrimiento preventivo, es sufrir antes. O sea, ella ya está sufriendo la pérdida de él y él ahorita solamente la está buscando porque a ella le gusta y quiere explorar la relación. Imagínate qué puede surgir ahí si él está en la conquista y ella está en el miedo. Así es. O sea, ayer fueron 2 horas de sesión conmigo para poder ir bien este fin de semana. Pero vamos a esta forma en que creamos castillos en el aire, pero no son buenos. Ojalá fueran castillos en el aire positivos. Y yo siempre les digo a mis clientes, hagan la pregunta al revés, ¿qué es lo mejor que puede pasar si yo me arriesgo en esto? ¿No? Y si algo va mal, puedo confiar en mí para poderlo manejar. Y en mi capacidad de manejarlo. Pero entonces ese es ese sufrimiento preventivo, ¿no? De que algo puede ir mal, ese es esperar lo peor. Luego está el sufrimiento que yo le llamo por santidad. Y esta es una creencia en donde creemos en la ley de la compensación divina y que debemos pagar por nuestros pecados a través del sufrimiento, o que sufrir nos va a colocar más cerca de Dios, o vamos a aparecer ante los demás como santos, ¿verdad? Uh-huh. Como mártires. Entonces, esta es esta creencia más basada religiosamente, en donde tengo que sufrir como Jesús sufrió, tengo que, como tú muy bien decías antes en el programa, este es un pecado, no una consecuencia de mis acciones, sino es un castigo. Uh-huh. No, ningún castigo de nada, nadie lo está castigando a uno está proyectando de como los padres nos castigaban, creemos que Dios igual castiga, pero eso es absolutamente erróneo. Si hay castigo, pero no lo infligimos nosotros a nosotros mismos. Ah, sí. Y no es castigo, es una consecuencia. Ajá. No es un castigo, es una consecuencia, porque el castigo nos coloca en víctimas. Alguien me está castigando. No, nadie. Con lo que yo hice, como yo elegí participar en esto, como me metí en esto, entonces esta es la consecuencia. No hay más. Pero nos negamos a vernos a nosotros mismos en el espejo para ver qué estamos haciendo, diciendo y pensando que sostiene la misma situación aburrida de sufrimiento y limitación. Ok. Veo que necesitamos un corte comercial. Sí, aquí está la señal ya de que tenemos que ir a la pausa. Van a despedir. ¿Cuántos tipos de sufrimiento son en total, Ivonne?
Solo nos queda uno. Uno, ok. Ujú. Vamos con ese 10º tipo de sufrimiento Ok. al volver después del corte comercial. Y, por supuesto, a la fase de preguntas y respuestas. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, coach y terapeuta Yvonne Richards. El tema de hoy, sanando la necesidad de sufrir. Les recuerdo, ya Judith nos hizo favor de subir el video de este caso que estuvimos comentando ampliamente ahorita hace un rato con Yvonne. Súper recomendado con todo mi corazón para que podamos comprender cómo es que la mente humana está tan construida desde la inconsciencia a responsabilizar a otros de nuestro sufrimiento, y somos nosotros los que decimos por una parte que queremos ser felices, pero en nuestra acción nos llevamos a lo contrario. Así que con la palabra, lo va a subir además de Facebook al WhatsApp, Judith. Ok. Para quienes se lo han pedido a Judith como contenido al 5511-9890 o descargar el link en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy, solo por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, life coach y terapeuta Yvonne Richards, que está hoy con nosotros conversando sobre el tema sanando la necesidad de sufrir, compartiendo Yvonne con nosotros hoy los tipos de sufrimiento y creencias que nos llevan a perpetuar una situación dolorosa de vida, o sea, un evento que fue real, que dolió, o puede ser también generado por un evento que estamos interpretando desde la no conveniencia o no el gusto, la no satisfacción, y que como nos enrollamos en ese pensamiento de no se vale, no es justo, porque a mí no es posible y debía o se supone, entonces nos podemos quedar en los diferentes estilos o tipos de sufrimiento, como bien Yvonne nos ha explicado, ya 9, yo los fui numerando, no sé si perdí la cuenta, Yvonne, o no, cuántos te salieron a ti, pero según yo ahorita nos toca el 10º. Sí, cabal. Ah, ok. Sí, vas bien. Yo tampoco los tengo numerados. Okay. El número mío 10, el de la lista. Exacto, de Yvonne. ¿no? Estás bien. Okay. Y luego viene el sufrimiento opositor, que tiene mucho que ver con el colectivo, porque creemos en llevar banderas de oposición hasta el extremo de la persecución física, la persecución cultural, ¿verdad? Esto es lo que hablábamos con base en el video, ¿no? Entonces, nos hacemos partes de un grupo, pero ya en formas violentas, ¿no? De insultos, de discriminación abierta. Entonces, esta es otra forma de perpetuar, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento, después de haber revisado o haber podido clasificar, tal vez nos puede haber faltado alguno u otro, pero creo que estos encierran muy bien la idea de los tipos de sufrimiento. Son a menudo, el sufrimiento es a menudo una combinación de múltiples creencias erróneas, ¿verdad? Pero al estudiar, al meditar sobre estos tipos de sufrimiento, podemos ayudarnos a nosotros mismos para no perpetuar el dolor y el sufrimiento en nuestra vida, para hacernos conscientes, ¿verdad? Hay gente que me va a decir, porque lo he escuchado mucho, si yo soy el payaso de la fiesta, o yo vivo feliz, la verdad es que tengo una vida muy buena. Vamos a tener personas en la audiencia que se identifican muy bien con lo que estamos diciendo, y están los otros que son los que están en negación, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos insistido en el sufrimiento, y creo que vale la pena observar algunas formas en las que el sufrimiento se manifiesta en nuestras vidas, digamos a nivel físico. Podemos ver qué está sucediendo. Estas son preguntas válidas, ¿no? ¿Qué está pasando con la energía en mi vida? ¿Me siento lleno de energía o no? ¿Me siento entusiasmado? ¿Me siento a pesar, pues, como digo, de las vicisitudes de la vida? Pero en general, ¿cuál es el porcentaje de
impulso de vida que yo tengo. Cuando el impulso está reducido, podemos saber que estamos en sufrimiento, porque el sufrimiento es como que nos conectan con una aspiradora que aspira la energía y no la quita. Se nos va en esto, ¿verdad? Si hay enfermedad, me enfermo constantemente y vivo lleno de padecimientos. Y usualmente las personas que son generalmente sanas y se enferman están pasando por un periodo de algún sufrimiento. ¿Lo estoy sosteniendo o no? Tengo desafíos mentales y emocionales como depresión, como ansiedad. Estamos sosteniendo sufrimiento. Hay que revisar. Existen patrones de rechazo, de pérdida, bloqueos continuos en la abundancia. Esas son pistas número 1 de que el sufrimiento se está manifestando en estas formas. Tal vez yo no lo había visto así, pero por eso estamos en el programa, para despertar, ¿no? Tengo enojo. Entonces, cuando tenemos energía positiva y buena salud, cuando nos alegramos de levantarnos la mayoría de las mañanas y aprovechar el día para deleitarnos en la aventura de la vida, estamos bien. Pero tenemos que verificarlo. Entonces, podemos preguntarnos, hacernos preguntas muy interesantes como, ¿qué porcentaje? Yo siempre mido porcentajes de 0 a 100, o de 0 a 10, si lo queremos hacer más simple. ¿Qué porcentaje o en qué porcentaje estoy consciente de que estoy sintiendo separación del amor? ¿Qué tan separado me siento del amor, de la verdad, de la paz o de otras energías maravillosas, ¿verdad? Como la responsabilidad, la reverencia, la autoestima, el autoperdón. ¿Qué tan conectado o desconectado me siento del entendimiento, de la confianza, de la tolerancia, del tacto, de la simpatía, de la amistad y de la gratitud, de la abundancia, de la conciencia, de la belleza, del cuidado, ¿ves? De la limpieza. O sea, qué tan limpia es mi vida, tanto físicamente como internamente, ¿no? Ordenada, qué tan conectado o desconectado me siento del orden, porque estas son formas de expresión positiva. Entonces el sufrimiento no me permite, me bloquea de conectarme en estas formas de expresión, ¿verdad? Son 360 formas de expresión creativa y positiva. Entonces, ¿estoy conectado o no? ¿Verdad? ¿Y cuánto? Digamos que me encuentro y digo, bueno, yo creo que yo estoy yo la verdad es que me siento, estaba trabajando con una señora y me decía, hablábamos del confort como bloqueos de expresión positiva, y me dijo, yo no me he sentido confortable ahora que usted lo menciona, Ivonne, no he sentido lo que es el confort por mucho tiempo. Entonces tratamos de numeralizarlo porque eso nos ayuda como a aterrizar las cosas, ¿no? Entonces me dijo ella, no me he sentido como rica, como confortada ni confortable. Entonces le dije, pues tal vez un 20%, y empezamos a ver en qué cosas sí se sentía, pero en realidad sí tenía su porcentaje porque yo lo mido también kinesiológicamente, pero entonces hay sufrimiento. Entonces, ¿cómo puedo? Ahora que ya lo descubrí, ¿qué porcentaje creo que puedo yo? ¿Cómo creo que pues, puedo ser sanado para sentir paz, para sentir bienestar, para sentir abundancia? Uy, si yo digo a una voz adentro de mí me dice, no, es imposible, ahí nos toca empezar a indagar. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué creo yo? Es solo una creencia, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo la sano? ¿No? También asumir responsabilidad, ¿no? Estoy dispuesto a afirmar nuestra responsabilidad como un ser creador para aceptar y abrazar todo en mi vida, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces ahí me toca preguntarme, ¿tengo conocimiento de mi responsabilidad mental, emocional, espiritual? ¿Alguien me ha hablado de tomar responsabilidad? ¿Me da miedo tomar responsabilidad? Creo que es una locura esto que están hablando en el programa, pero yo siempre pregunto a la gente que me dice, ay no, eso que usted dice Ivonne no es, entonces yo la única pregunta que hago es, bueno, entonces cuénteme cómo le va en su vida. Si en su vida le va 100% y usted es realmente una persona feliz, pues sí, no hablemos más. Pero ¿cómo le funciona su estilo? ¿Le está funcionando este estilo de ser o esta necesidad de querer tener la razón, como tú muy bien decías, o no?
A mí, preséntenme pruebas. Eso es lo que yo siempre digo. Los resultados son los que hablan. Usted me puede decir a mí que es feliz, pero si yo entro a su casa y su casa es un desastre y sus hijos cada quien por su lado y no hay intimidad y no hay conexión, perdóneme, pero su concepto de lo que es estar bien y el mío son completamente diferentes, ¿no? Claro. Entonces... Y mira, Ivonne, en esto, cuando tú mencionas lo del revisar el porcentaje, como tenemos diferentes áreas de nuestra vida, podemos estar en un porcentaje más elevado en algunas áreas que en otros. Absolutamente. O sea, no necesariamente tienen que estar todas las áreas botadas. No. Por ejemplo, la señora que miraba ayer, te decía yo, ella tuvo la consulta aquí en mi casa. Ella es una mujer altamente funcional, es exitosa, es hermosa, tiene muchos logros, es muy activa políticamente y socialmente, o sea, es una mujer con una vida muy llena. Aquí nuestro pelo en la sopa está en relación a los hombres. Pero esa alta funcionalidad en otras áreas nos permite que ella logre usar esas habilidades en esta área. O sea, es una gran ventaja que tengo. Si yo tengo un área que me está funcionando en mi vida, ¿qué estoy haciendo ahí que sí me funciona, que lo puedo ahora empezar a aplicar en esta área? Eso es maravilloso, claro. Siempre vamos a tener un área en la que somos buenos, sí, porque está nuestra luz, ¿no? Ahora, tenemos casos de personas en los que podemos ver las vidas sí están quebrantadas, ¿no? A nivel familiar, y a veces no tiene que ser un gran drama, a veces son los silencios, las separaciones, la falta de intimidad. Pueden parecer vidas pacíficas, pero en realidad lo que están son adormecidas, ¿verdad? Esa es otra forma de verlo. No todo es en drama, en llanto, a veces son silencios silenciosos, son sufrimientos silenciosos, ¿verdad? Pero entonces, sí, pueden ser en ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Pero el sufrimiento se manifiesta en tal forma que no somos felices en esa área, que nos causa insatisfacción, frustración, amargura, dolor, ¿no? Entonces, hay preguntas que nos podemos hacer como, ¿qué porcentaje tengo conocimiento de mi responsabilidad sobre esto que me está pasando? ¿Cuán inconsciente he estado hasta ahora sobre esto? ¿Cuánto deseo ser consciente? ¿Cuánto estoy dispuesto a liberar mi dolor? ¿Cuánto y en dónde está mi confianza en mi proceso de sanación sobre esta área en mi vida? ¿Tengo la fe y la confianza para sanar? ¿No? ¿Estoy dispuesto a cambiar o eliminar patrones y hábitos de comportamiento que no me sirven para mi mayor bienestar? ¿No? O sea, ¿estoy dispuesto o no? Si la respuesta es no mucho, entonces ahí digo yo, busque ayuda, porque si de verdad quiere transformar esto, ¿no? Entonces, con base en el ejemplo que nos diste del video, tenemos que estar dispuestos a liberar lo que no es verdad. Esta señora de raza negra tuvo que liberar lo que no era verdad. Sus interpretaciones, lo que ella asumió, lo que aprendió. Tiene que rendirse y decir, ok, ya no voy a sostener esto, aunque me duela que he vivido parte de mi vida sosteniendo algo que no era verdad. Pero es mejor pasar por el dolor, el luto, de soltar, de sentirme, wow, ¿cómo no vi esto antes? Que nos trae algún tipo, sí, de dolor y de luto, a seguir sosteniendo algo que, wow, ¿por qué? Yo no sé, pero yo trabajo con tantas mujeres que se aferran a un hombre que la verdad es que no las ama. Y viceversa. Aceptemos la verdad, este hombre no me ama. Entonces me puedo seguir moviendo en vez de aferrarme a algo que no es y a mis propias temores de soltar esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es no acostumbrarnos a vivir en el dolor. No acostumbrarnos a aceptar menos de lo que podemos crear, ¿no? Vivir así como decimos al real menos cuartillo. O sea, ¿por qué?
¿por qué tenemos que aceptar esto? ¿Verdad? Y yo puedo afirmar y decir, yo estoy listo, dispuesta y capaz de investigar y liberar esta herida tan profunda, de ir a lugares a los que nunca antes pude llegar, a pesar ahorita de no saber cómo, pero yo quiero ir, ¿no? Ya. Y fíjate, Ivonne, que te quiero compartir otro regalo que recibí de la vida hoy precisamente. Ajá. De una coach que también es del staff, Liliana Torella. Ella vive en Nueva York y las entrevistas son vía Skype, igual que contigo. Ella nos envió hoy un material de Isha Jod, que no sé si has tenido oportunidad de escucharla también. Ella está en internet con un material muy lindo y dura 2 minutos. Y el tema que ella desarrolla ahí es la diferencia entre abandonar o soltar algo. Porque hoy estamos hablando de dejar ir todo aquello que ya no le hace bien a nuestra vida. Entonces dice, ¿cuándo sabes que es el momento de abandonar algo? Y la respuesta de Isha es, yo nunca abandono nada, yo lo dejo ir. Y esa es la diferencia, porque la palabra abandonar no incorpora amor. El amor no abandona, el amor ve a través de las cosas, el amor ve más allá, el amor evoluciona, pero no abandona, porque cualquier cosa que abandona, eso es un aspecto de sí mismo y todo es importante. Yo puedo crecer más allá de algo, pero no lo abandono. Y tienes que ver la diferencia. Cuando elijo, ahí ya vienen unas preguntas. ¿Cuándo elijo que esto no me sirve? ¿Cuándo decido eso? ¿Cuándo decido madurar? ¿Cuándo decido evolucionar? ¿Cuándo decido dejar ir mis formas inmaduras? ¿Cuándo? Estas son las preguntas que te tienes que hacer, no cuándo hay que abandonar algo. Nunca abandones nada, solo déjalo ir. Me encantó porque lo que yo comprendí de esto es que cuando abandonamos algo, Ivonne, podemos hacerlo desde el dolor, el enojo, la tristeza, el miedo, o algo que no está en conexión con el amor. Entonces, si yo te dejo a ti por miedo a que me lastimes más o ya creo que no produces nada bueno en mi vida y ya es momento de cortar esto y lo hago desde un aspecto que no es el amor, estoy negándome a ver algo mío que me estás dando tú el regalo de reflejarlo a través de ti para que yo lo pueda ver y sanar, pero te corto y entonces te abandono, pero la idea, la propuesta de Isha Jod es déjalo ir, porque cuando dejamos ir hay amor, hay trascendencia, hay esa sensación fuerte y firme que sientes en tu corazón de que basta, ya no más, esto pierde fuerza en mí, esto no es más necesario en mi vida, pero te vas ya viendo, no huyendo, sino que te vas, dejas ir, mejor dicho, sueltas algo a lo que estabas aferrado, algo así como la historia de la señora de raza negra que yo contaba hace un rato. Ella en ese proceso, creo yo, que dejó ir creencias, no abandonó creencias. Entonces me encantó. Correcto. Y te lo quería compartir. Así es, esa es la diferencia. Estamos hablando de desapegarse de algo, de soltar, de dejar ir voluntariamente y claramente de por qué lo hago. Como muy bien lo dice, yo no había oído hablar de Isha Jod. ¿Estamos hablando de Sadhguru o no? Fíjate que no sé, ella es una mujer guapa, de pelo negro, blanca, creo que es inglesa. Ella es como promotora de la paz. Qué lindo, mundo. La voy a buscar. Sí. Pero en realidad ella lo que dice es, ¿qué es lo que ya no me sirve? Entonces, llegamos a una etapa y por eso quería traer este programa hoy a la radio, porque estamos terminando un año y tenemos la oportunidad de cerrar un ciclo y de abrir uno nuevo. Claro, podemos cerrar ciclos y abrir ciclos cada minuto. No tenemos que esperar que sea fin de año, pero aprovechemos que estamos aquí hoy
porque podemos decir, yo empiezo una nueva era en la que voy a dejar ir, soltar esto que ya no me sirve. Eso es todo. El sufrimiento, ¿qué tanto nos puede servir realmente para vivir una vida en plenitud, usando nuestro potencial? Y no importa que seamos bebés o tengamos 100 años. Uh-huh. Cada minuto cuenta. Entonces, nadie nos puede decir, ay, como ya estoy al final de mi vida, ya esto no me aplica. No, al contrario, creo que mientras mayores somos, con toda la sabiduría que llevamos, los aprendizajes, estamos en una posición maravillosa. Ya no hay inmadurez en muchas áreas. Uh-huh. Entonces es un lugar maravilloso para soltar y trascender a otra vida después más livianos, sin volver a repetir historias, ¿no? Pero podemos llevar una bandera de amor y decir, yo elijo no sufrir. Voy a sentir dolor, sí. Voy a vivir vicisitudes, sí. Pero yo elijo no insistir y crear más sufrimiento del necesario. Uh-huh. ¿Verdad? Es lindísimo el ejemplo que tú nos das, porque esta es la forma de evaluar si hay sufrimiento. ¿Qué suelto cuando llevo mucho peso? No, esto ya no lo quiero llevar. Quiero saber a qué sabe la alegría. ¿Qué olor, color, textura tiene? Yo de verdad, a pesar de lo que yo pueda creer que me para, nada me para, la única que me para soy yo. Así que veo que vamos a otra pausa. Sí, vamos a la pausa, Ivonne, y si me permites al regresar, querría por favor plantearte los comentarios y dudas que tiene hoy nuestro auditorio. Absolutamente, sí. Ok, ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy, solo por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Ivonne Richards, sanando la necesidad de sufrir, el tema de hoy. Y quiero contarles, antes de pasar a la fase de preguntas, que ya subió también Judith a Facebook de Carolina, la mujer de hoy, el link, el videíto de 2 minutos que está en YouTube, sobre esto que hice el comentario de ay Dios mío, ¿cómo se llama ella? Ashley Judd. No, Ashley Judd es la actriz. Isha Judd. Gracias, Ivonne. Bueno, aquí en las preguntas dice ¿cuál es la mejor manera de soltar el final de una relación de pareja en amor a ti mismo? Porque siento que es lo mejor. ¿Es ese comentario o pregunta? No sé cómo lo quieras ver, es pregunta porque dice ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor manera de soltar el final de una relación de pareja en amor hacia uno mismo? Porque ella ya siente que eso es lo mejor. Bueno, claro, yo creo que la mejor forma es ver la relación de pareja, lo que sucedió como un aprendizaje. En amor a uno mismo, que creo que en esto lo conozco, es un territorio bien conocido para mí, es respetar el dolor y el luto que hay del proceso de separación, porque hay un proceso de pérdida. Uh-huh. Pero la no insistencia en el dolor es, ok, tengo este dolor, ¿cómo a través de este dolor yo puedo navegar honrándome a mí misma? Entonces, o a mí mismo. Y yo ahí creo que es muy importante ver qué actividades, qué cosas puedo hacer por mí en esa etapa que me van a fortalecer. Pueden ser a nivel del alma, puede ser que yo entre en procesos de oración profunda, en procesos de meditación profunda, para entender mi dolor, para poderlo procesar y digerir, que creo que es la forma más sana de poder terminar una relación, es poder digerir lo que pasó, por qué pasó, cuál ha sido mi rol aquí, qué enseñanzas me trajo, qué aprendí. Claro que todo viene en etapas, ¿no? A veces estamos muy adoloridos al principio como para poder ver para atrás y ver qué aprendí. Pero en el aquí, en el ahora, sí puedo darme confort
pero un confort real a mi corazón y a mi alma, no un confort de fiestas, de más hombres. No, es en el respeto a mi dolor, en mi momento de procesarlo e ir día a día, pero con una intención clara de yo voy a superar esto y lo voy a hacer en luz, lo voy a hacer en bienestar. Otra forma muy hermosa es ayudar a otros que están en dolor. Que no es que sea una u otra forma, puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Pero siempre va a haber gente que está sufriendo más dolor del que yo estoy sufriendo. Y es maravilloso poder ayudar entonces de las formas en que yo me puedo voluntariar, a trabajar en un orfanato, en un hospital, o puedo ayudar a una vecina que está pasando por un momento malo y no puede ir a hacer sus compras, se las voy a ir a hacer yo. Es decir, siempre salirnos un poco del protagonismo de nuestro dolor, ¿no? Y qué tan dispuesta estoy yo a soltar. Este hombre, yo siento que las relaciones de pareja terminan cuando tienen que terminar. Cuando la persona, el alma del otro ya cumplió su función y el mío con él, o sea, en conexión con él. Debemos seguir caminos separados. Entonces poder bendecirlo y decir, ok, gracias por lo que me diste y voy a procesar lo que, o si estoy muy adolorida por alguna traición o algo que yo considero que no es correcto de la otra persona, lo voy a analizar, pero tiene que haber habido partes buenas también, ¿no? Creo que es en integridad que nos podemos ir en luz, respetando la integridad. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo dejar de sufrir cuando tu pareja solo llegaba tomada y encima encuentras que está con otra persona de su trabajo? Le dije que se fuera y se fue con esta persona y no pregunta por la bebé de 4 meses que tenemos. Yo no quiero que mire a la bebé, ya que vi que no le importamos. ¿Cómo dejar de sufrir? Es dejar de contar esta historia. Es aceptar que la que eligió esa calidad de hombre fue usted. Hágase responsable, es usted la que eligió a ese hombre. Tienen que haber habido señas de cómo él, que usted eligió no verlas, esa es otra historia. Entonces, en este momento lo que toca es decir, ok, me equivoqué. Este no es el hombre ideal, este no es el hombre digno que yo creí que era quizá. Este no es el padre que yo quiero para mi hija, pero este es el padre de su hija. Eso no se lo puede negar a nadie. Entonces, para dejar de sufrir es empezar a hacerse preguntas creativas, como ¿cómo puedo crear yo un ambiente amoroso y lleno de soporte y de bondad para mi hija y para mí? ¿Cómo puedo yo aceptar que este hombre no me ama? Y dejarlo ir y soltar este odio, este rencor, esta sensación de traición. Me voy a dar baños de luz en amor por mí misma y por mi hija, para limpiar este rencor, porque el tono de esta pregunta, Carolina, lleva un gran rencor. Y yo no digo que la señora no tenga razón de sentirlo. Podríamos decir que está justificada, pero si vamos a asumir responsabilidad, esta es una historia que en la que ella participó también. Pero este señor tiene libre albedrío, y eso es lo que nunca entendemos a nivel de pareja. Cada quien tiene libre albedrío y no podemos hacer nada, absolutamente nada para cambiarlo. Él tomó su decisión. A la señora lo que le queda ahora es crear una vida amorosísima, una vida en gran bienestar para ella misma y su hija, sin este hombre, que en realidad si él regresara y estuviera con ellas y ella lo tratara de convencer a estas alturas, ya es muy tarde, el daño está hecho. Entonces es mejor que la señora camine, pero en vez de rencor, amargada y de heredarle a su hija esta amargura contra los hombres y su padre, es crear un ambiente de amor, un ambiente, una vida de ejemplar. Esa es mi receta, porque si seguimos en el sufrimiento y él me dejó y sigue contando la historia y pobre de mí, pobre de mi hija, no creo que eso le ayude a salir adelante. Claro. No le va a traer dinero, no le va a traer alegría, a la hija la va a contaminar también.
Solo hay dos caminos, o se va por el camino de la amargura y el rencor, o aprende a levantarse y crea una vida que vale la pena para usted y su hija. Sin este hombre, porque en realidad la calidad de hombre de la que estamos hablando no vale la pena el esfuerzo. Okay. Hay que aceptar. Ok, alguien más dice, wow, qué programón, gracias, mil gracias. Tengo 53 años disfrutando de una bella y nueva experiencia de relación de pareja. Bueno, pues qué alegre. Qué maravilla, qué alegre. Nos contenta. Sí, es cuando te das oportunidades de seguir viviendo y disfrutando la vida. Ok, dice, ayer por la tarde entré en un episodio de tristeza y dolor. Ordinariamente mi esposo sale toda la semana de gira de trabajo, pero esta semana yo me negaba a aceptar que tuviera que irse. Justo ayer empecé a pensar tonteras, pues pensaba que se iba de gira porque ya no me ama, porque le aburrí, y mi mente me llevó a dejarlo, a buscar estar nuevamente sola, cosa que ya viví por 20 años. Ahora con el programa veo y noto que mi mente me estaba haciendo una jugada fea. Mis miedos o no sé qué es, pero me quiere llevar de vuelta a un estado de soledad. Dios les bendiga. Me alegra que haber podido cooperar para que ella descubriera algo importante de sí misma. Uh-huh. Y algo ahí hermoso, Ivonne, es que ante ese reconocimiento de cuando ella se responsabiliza que fue ella desde sus pensamientos y desde su enojo, tristeza o lo que sea que le haya generado tomar esa decisión, puede también cambiar de opinión, hablarle a su esposo, platicarle, contarle cómo ella se sentía, pero estar abierta que le digo, pues ahora ya no quiero estar contigo. O le diga, no hay problema, mi amor, aquí estoy y sigamos juntos. Claro, y también creo que vale la pena que cuando él llega, realmente que ella pueda crear con él momentos sagrados de intimidad, de pasión, de alegría, de aventura juntos, en los momentos en los que están juntos. Uh-huh. Porque ella está enfocada en la ausencia y no en la presencia. Entonces es muy importante que cuando él está, lo disfrute, es su esposo. Y lo disfrute desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, que cree como cuando uno empieza a salir, ¿no? Yo tengo 23 años de casada y mi esposo y yo seguimos tratando de crear actividades, de tener dates, ¿no? Uh-huh. De salir y de él pasa por mí o nos juntamos, él está en un lado y yo en otro, pero juntémonos a un café juntos. Y ahí como enamoraditos nos juntamos, él en su carro, yo en el mío, llego y bueno, ¿no? Es como crear el noviazgo otra vez. Uh-huh. Hacerle a su esposo la estadía hermosa. Disfrutarse como pareja, es decir, alimentar ese amor, porque hay que alimentarlo. O sea, el matrimonio, ya lo sabemos los que hemos estado casados por largo tiempo, puede tornarse aburrido, puede tornarse... monótono. Sí, como siempre lo mismo, rutinario. Entonces nos toca pues mover un poco el tapete, ¿no? Y también creo que es importante que en algún momento ella también lo acompañe, vaya con él a alguna de sus giras si el trabajo se lo permite, que viaje con él, que ella misma cree propios viajes de ella, ¿no? También yo siempre creo que hay que darle a la pareja la perspectiva que uno tiene, ¿no? Yo me voy de viaje, mi esposo se queda y él me extraña. Y le gusta extrañar, me gusta ver que me extraña. Entonces también está bueno no estar uno ahí como cuadro en la pared constantemente y que ya crean que uno ni se mueve. Uh-huh. No, a veces mi esposo me llama y yo no le respondo a la llamada porque no puedo, pero entonces ahí está ansioso. ¿Qué pasó? Que no me ha contestado. O sea, también creo que uno tiene que vivir su vida. Yo voy y vengo y hago lo mío y eso permite que entonces yo viajo, yo me muevo, persigo cosas de interés, tenemos muchos temas de qué hablar. Entonces, como a la señora la invito a que disfrute cuando su esposo esté. Ok, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ivonne. Esa era
la última pregunta. Gracias por este acompañamiento en el año 2018. Este es nuestro último día de trabajo como Carolina, la mujer de hoy. Y pues si Padre, Madre, Dios así nos lo permite y tú sigues aceptando nuestras invitaciones, volvemos a encontrarnos en un nuevo espacio acá en el 2019. Que tengas unas fiestas de fin de año llenas de alegría, de recogimiento, de reflexión, de gratitud y de todo lo que tú nos has enseñado aquí a través de la radio. Y pues un abrazo a ti, a tu esposo y extensivo a tu familia. Muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo igual un año nuevo lleno de luz. Aquí estaré en el programa, si ustedes me siguen recibiendo ya saben que yo por mí aquí viviría. Qué linda. Así que muchas bendiciones a todos en la audiencia también. Gracias, Ivonne, que estés bien. Hasta luego, adiós. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.